Muy bien, hermano. Pues Dios los bendiga, hermanos, a todos. Sean bienvenidos una vez más, hermanos, a la casa del Señor, donde estudiamos la palabra de Dios, donde aprendemos un poco más de ella, hermanos. Les animo y les motivo que vengan a las escuelas dominicales. La escuela, hermanos, es diferente a la predicación. La escuela es escuela, ¿verdad? Es para aprender, para opinar. A veces se presta para opinar, a veces como maestro no sé contestar, pero a veces unos a otros tenemos ideas. Yo pienso de esta manera, yo pienso que así. Entonces, la predicación, hermanos, es es diferente a la escuela dominical. La escuela dominical viene siendo un estudio. Estamos estudiando, hermanos, la primera carta a los Corintios. Ya, hermanos, el domingo pasado miramos un poco el panorama donde se encontraba la iglesia de los Corintios, el lugar donde ellos estaban, cómo era más o menos, hermanos, a grandes rasgos la ciudad de Corinto, la perversidad que había en ese lugar, cómo vivían, en qué lugar vivía esa iglesia, en qué lugar estaba esa iglesia. Ahora, hermanos, vamos a mirar un poquito, ya teniendo establecido dónde estaba esa iglesia. Vamos a ver, hermanos, el título de esta lección yo le puse que Pablo elogia a los hermanos. Pablo elogia a los hermanos. Hermanos, nadie, ningún cristiano es lo que debería de ser, ¿verdad que no? Pero no somos lo que éramos antes tampoco, ¿verdad que no? Entonces hay algo bueno en nosotros. Hay algo bueno. A veces nos enfocamos más en los errores de los hermanos y no encontramos un elogio hacia ellos. Pero conociendo, hermanos, al apóstol Pablo, la espiritualidad del apóstol Pablo, él elogiaba las cosas buenas de los hermanos. En su tiempo, hermanos, pues cuando es necesario exhortar, pues hay que exhortar. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para juntar, tiempo para dispersar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo los elogia. Por ejemplo, hermanos, en Primera de Corintios, si abren sus Biblias, Primera de Corintios capítulo número 1. Primera de Corintios capítulo número 1, vean lo que él les dice en el versículo número 5. Primera de Corintios 1:5, él elogia a los hermanos y les dice en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿Quién es él? En Cristo Jesús. Dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y dice, en toda palabra y en toda ciencia. Vean lo que dice el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún, ¿qué, hermanos? Don. Él los elogia, el apóstol Pablo, y daba gracias a Dios por ellos también. Lo vuelvo a repetir, no somos lo que deberíamos de ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Antes de conocer a Cristo, hermanos, y ahora conociendo a Cristo, algo hemos dejado y algo hemos comenzado a hacer. Y tenemos algo bueno cada uno de nosotros. Hacemos cosas buenas. Somos buenos hermanos. Pero el diablo muchas veces deja que nos enfoquemos en lo negativo y no deja que nos enfoquemos en lo positivo de cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí es así, hermanos? Vamos a orar. Oramos. Padre, gracias, Señor, por una vez más estar expuesto, Señor, a tu palabra. Te ruego, Señor, que por favor nos ministres, que por favor nos hables, que perdones nuestros pecados, que tu Santo Espíritu tenga la oportunidad y la libertad de moverse
entre nosotros y que podamos aprender algo de tu palabra en esta mañana. Bendícenos con ella en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con el primer versículo, hermanos. El primer versículo nos identifica al escritor, el apóstol Pablo. ¿Quién no sabe del apóstol Pablo? Todo cristiano, hermano, que ha leído la Biblia, que le gusta leer, sabe del apóstol Pablo, pues no fue una persona anónima en la Biblia, fue una persona que fue muy conocida. 13 epístolas escritas por él. Poco sabemos y poco hemos aprendido, por ejemplo, del apóstol Santiago, porque una carta es la que fue escrita por él. Ahora, con lo que decimos, hermanos, vemos al apóstol Pablo que fue una persona que estuvo, si podemos decirlo de esta manera, al frente del escenario, muy visible. Hay personas que no fueron tan visibles y probablemente muchas personas que no fueron tan visibles sean más grandes de aquellos que son visibles, ¿sí me entienden? Pero ¿quién no conoce al apóstol Pablo? Muchos. Todo cristiano, que lo vuelvo a repetir, que se dedica y que le gusta leer la Biblia sabe del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos, comienza diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y vean lo que dice, hermanos: por la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Saben, hermanos? Ese sello, esa escritura, siempre el apóstol Pablo lo usaba en la gran mayoría de sus cartas. Por la voluntad de Dios. Es decir, yo no estoy aquí por mi voluntad, yo no estoy aquí porque yo quiero, no estoy aquí porque me gusta, no estoy aquí porque saco provecho, por la voluntad de Dios. Muy importante eso, hermanos. Para que su carta, para que su predicación, para que su enseñanza sea efectiva, él dice: por la voluntad de Dios. Y lo vuelvo a repetir, ese, hermano, su sello en sus cartas. Romanos 1, no lo busquen, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siempre, hermanos, en sus cartas, así él se identificaba. Segunda de Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Siempre, hermanos. Gálatas capítulo, no lo busquen, Gálatas capítulo 1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Sigue diciendo, hermanos: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y en la gran mayoría, hermano, yo creo que como excepción de tres cartas que él escribió, pero en la gran mayoría él así decía: por la voluntad de Dios. No es necesario, hermanos, abundar tanto en la vida del apóstol Pablo, pues ya lo hemos conocido como él era. Él se dice que era un qué de la iglesia antes de ser cristiano, un qué, un perseguidor de la iglesia. Sabemos porque acabamos de estudiar, bueno, hace unas semanas atrás estudiamos el libro de Romanos. Y él decía lo que él era antes, cómo él perseguía a la iglesia, cómo él entraba, cómo él arrastraba a las personas, cómo él pedía cartas para poder ir a lugares extranjeros y agarrarlos y hacer que blasfemaban. Entonces, por lo tanto, no vamos a hablar mucho de él, solamente voy a hacer referencia a dos versículos. Síganme, por favor, a Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo número 4. Filipenses 3, versículo número 4, dice así, hablando precisamente del apóstol Pablo: tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ese era el apóstol Pablo que escribió la primera carta a los Corintios. Ahí encontramos en ese mismo versículo a otra persona que él hace mención. Se llamaba Sóstenes, en 1 Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Lo vuelvo a repetir. A veces podemos pensar que los que están al frente son muy importantes porque están al frente, pero detrás del telón hay personas que muy poco se sabe de ellos. Por ejemplo, me pienso en Enoc. Bien sencillo, no sabemos nada de él, pero dice que él caminó con Dios. Aquí vemos a una persona de nombre Sóstenes, no sabemos quién es. Solamente tenemos una referencia de él, dos referencias de él en toda la Biblia. Aquí es una, y otra, hermanos, está en Hechos. Vamos a ver a Hechos. Hechos capítulo número 18. Leo para ustedes. Hechos 18, versículo número... Hechos 18, 12. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Hechos 18, 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo en contra de Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Vean lo que dice el versículo número 17. Entonces, todos los griegos, apoderándose de ¿quién? De Sóstenes. Dice que este Sóstenes era principal de la sinagoga. Dice que le golpeaban delante del tribuno, pero Galión nada se le daba de esto. Este Sóstenes es el mismo Sóstenes que el apóstol Pablo hace mención aquí en 1 Corintios. No sabemos nada de él, no sabemos por qué estaba con él. Probablemente, hermanos, haya sido el escriba del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, yo creo que muchas veces tenía un escriba a su lado para que escribiera lo que Pablo decía. En una de las cartas dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Se cree que él tenía una enfermedad en su vista, probablemente, porque él le dijo una vez, creo que a los Gálatas o Filipenses, dice: yo sé que si hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. De todas maneras, aquí, hermanos, tenemos a Sóstenes. Probablemente se haya sido el escriba de Pablo, probablemente haya sido el que iba a llevar la carta a los Corintios. No sabemos mucho de él, pero para él, hermanos, para el apóstol Pablo era muy valioso y era muy importante. Lo digo por el hecho de que él lo mencionó y quedó escrito en la palabra de Dios, en la Biblia eterna. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Versículo número 3. Dice la palabra de Dios. Perdón, todavía el versículo número 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo les habla, y hermanos, esa es una gran realidad para cada cristiano. Somos santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos santificados. La palabra santificados, hermanos, si quisiéramos hacer una diferencia entre santificados y santos, santificados puede ser una persona que un utensilio, un instrumento, una persona que ha sido lavada, primero ha sido lavada. Los cristianos dicen que somos lavados con la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Amén. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Su sangre carmesí cayó en tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros, hermanos, nos apropiamos de ese sacrificio, el Señor lo que hace es lavarnos, es santificarnos, es limpiarnos del pecado. ¿De acuerdo? Amén. Cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto y Balac lo miró, Balac llama a Balaam para que lo maldijera, y Balaam va a Dios y Dios le dice: yo no he visto mancha en Israel. Era un pueblo rebelde, era un pueblo pecador. Dice, el Señor le dice, yo no veo mancha en él. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo ve a usted a través de su Hijo Jesucristo, y usted ya es santificado. Amén. Amén. Ya es santificado. Que no vivamos, hermanos, de esa manera. Ya eso es punto y aparte. Dios tendrá que hacer algo con nosotros para encaminarnos donde debe de ser y para vivir de acuerdo, lo vuelvo a repetir, al llamamiento de Dios. Pero la palabra santificado significa lavarnos con su sangre y nos pone en un lugar aparte del montón. Ya no somos del montón. Dice la Biblia que somos un pueblo santo. Somos diferentes. Ahora, hermano, si usted o amigo, si alguien de los que está aquí, usted no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, usted no ha sido santificado. No ha sido santificado. Todavía es parte del montón. No tiene usted la salvación. Usted está caminando rumbo al infierno. Pero aquellos que hemos sido santificados, no solamente hemos sido santificados, hemos sido santos. Santos. Ahora sí, apartados. Apartados. ¿Para qué? Para el servicio del Señor. Recuérdense que Dios, aunque usted esté santificado, si usted es salvo, pero si usted no se aparta, Dios no va a poder hacer nada con usted, con su vida no va a poder, porque Dios no va a usar a un vaso sucio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, también hay de barro. Dice, y si alguno de esos instrumentos se santifica, dice, él va a ser un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén, hermanos. Amén. Aquí el punto es, hermanos, que aunque nosotros miramos la iglesia en donde estaba la iglesia de Corinto la semana pasada, el apóstol Pablo dice, son santificados y son, ¿qué? Santos. Y no solamente ellos, dice, sino con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí estamos también nosotros, hermanos. Porque aunque no somos de Corinto, aunque esta carta no fue para nosotros escrita, estamos aquí, igual que ellos, somos santificados y somos apartados. Versículo número 3, hermanos. Dice la palabra de Dios: gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos, qué quiere decir este versículo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo podremos entenderlo? Si este versículo, hermanos,
sin alterar su contexto, si pudiéramos decirlo de otra manera, hermanos, se podría decir de esta manera. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Vuelvo a repetir. La gracia y la paz de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Estas palabras, hermanos, era la manera de que el apóstol Pablo terminaba sus cartas. Por ejemplo, no lo busquen, pero ya al terminar esta carta de Primera de Corintios, él dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Dice la palabra de Dios, ya al terminar Segunda de Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esa era una manera muy conocida del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Le está escribiendo esta carta a los Corintios, recordémonos, ¿ok, hermanos? Recordémonos, le está escribiendo a los Corintios. Vamos a leer, hermanos, hermano pastor, segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. Me lo había pasado, pero quiero que lo leamos. Segunda de Timoteo 2:20. Dice la palabra de Dios. Léanos desde del 19 al 21, hermano. 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay de oro y de plata, también de madera y de barro. No son para usos honrosos y otros para usos viles. Y que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén, gracias, hermano. Hermano, estas palabras bien la podríamos acomodar a la iglesia de Corintio. Porque esta iglesia, hermanos, como miramos, lo vuelvo a repetir, la semana pasada, eran hijos de Dios, pero no vivían como tales. No vivían como si fueran hijos de Dios. Lo voy a volver a repetir. No somos lo que éramos antes. Pero en cada uno de nosotros, hermanos, debe de haber el deseo de apartarnos del pecado. Debe de haber el deseo de apartarnos del pecado. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que usted sintió y sabe que usted abandonó un pecado que venía haciendo por algún tiempo? Que ahora en este día puede decir, Señor, gracias porque yo venía haciendo tal pecado y lo he dejado. ¿Cuándo fue? Dios quiere, hermanos, instrumentos limpios, santificados, que haya en nosotros el deseo, hermanos, de apartarnos del pecado, de la suciedad y parecernos un poquito más a nuestro Dios. No deberíamos, hermanos, de ser la semana que viene. No deberíamos de ser la semana que viene lo que fuimos la semana que pasó.
No deberíamos de ser este año lo mismo que fuimos el año pasado. Porque si no, en realidad, hermanos, como dijo Santiago, estamos siendo oidores olvidadizos y engañándonos a nosotros mismos. Podemos llegar a tener, hermanos, a venir los domingos con gusto, a escuchar la enseñanza, a escuchar la predicación, pero sin deseo de vivir lo que se nos está enseñando. Y somos los mismos. Y dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, que si alguno se limpia de estas cosas, será ese instrumento para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Vamos a regresar allá a 1 Corintios, versículo número 5. Perdón, versículo número 4, lo vuelvo a leer. Versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Vean, hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Noten que no le está dando gracias a Dios por lo que eran los corintios, sino le daba gracias a Dios por los corintios, pero no por cómo eran los corintios. Ahora, hermanos, aquí podemos detenernos un poco y pensar, ¿qué sentimos nosotros por los hermanos? El apóstol Pablo dice, le doy gracias a Dios por vosotros. ¿Qué siente usted cuando piensa en los hermanos? ¿Hay amor entre nosotros, hermanos? ¿Deseamos vernos? ¿Deseamos estrechar nuestras manos? Usted sabe que con un saludo, hermano, se sabe el cariño que usted siente por la otra persona. A veces nos saludamos así. A ver, pastor, a veces nos saludamos así, hermanos. Así. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Otra vez. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Así. Eso es como que no tengo ganas ni de tocarte. Te saludo por compromiso porque ¿dónde está el amor? Pero hermano, si usted saluda a una persona con ganas, ¿cómo está, hermano? Dios lo bendiga. Con ganas, usted siente el cariño de ese hermano. Simplemente, hermanos, con un simple saludo, usted puede notar si usted es una persona apreciada o no. Dicho sea de paso, hermanos, esto es gratis lo que les voy a decir. No perdamos la buena costumbre de saludarnos. Entramos y muchas veces no hay saludo. Miren, no hay problema. No hay problema. Pero eso puede llegarse a ser costumbre y cuando menos acordemos no va a haber saludos ni de hermano nos vamos a llamar. Cada vez que nos dice la Biblia, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en ¿qué? Armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Porque ahí envía Jehová bendición y vida ¿qué? Eterna. Mismo el apóstol Pablo, hermanos, dice que cuando nos reunamos, si entra un inconverso, se dé cuenta y sienta que ahí está el Señor. Porque nos tenemos que amar. Porque debe de haber amor en nosotros. El apóstol Pablo dice, yo le doy
gracias a Dios por ustedes. Yo no sé, el hermano Adrián, cuando él entra, él saluda bien fuerte, me aprieta mucho la mano. Eso está bien, es agradable. Como diciendo, hermano, extrañé. Hermano, gusto en verte. Pero lo vuelvo a repetir, a veces saludamos así, la mano resbalada. ¿Qué es eso? ¿Cómo usted va a demostrar el amor, el cariño hacia el hermano? Oh, cuando estamos en una caja y sí. ¡Hey, qué buen hermano! ¿Cómo lo quería? ¿Qué nombre? ¿Cuál? ¿Mentiras? ¿Y en vida? ¿En vida? Amémonos, hermanos. Amémonos. Lo vuelvo a repetir. Seamos un poco maduros y veamos lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque yo estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios puede hacer algo con nosotros. Pero no es que nos miramos los defectos, las fallas, los errores, las torpezas que cometemos y no podemos dar gracias a Dios los unos por los otros. Precisamente Filipenses, hermano, leo Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, verso 3 al 8. Fuerte, hermanos. Filipenses 1, 3 al 8. La palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis misiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros del entrañable amor de Jesucristo. Amén, hasta ahí. Vean, sí, hermanos, el apóstol Pablo también, una vez más, hermanos, en muchas de sus epístolas, decía que yo oro por ustedes, que le daba gracias a Dios por ustedes. Ahora, podemos pensar, no, pues la iglesia de Filipenses, pues Pablo, pues qué fácil, pues dice que la carta al Filipenses era la carta del gozo, pues parecía que todo estaba bien, pero no todo estaba bien. Ruego a Evodia y a Sinti, que había dos mujeres que le estaban dando problemas al apóstol Pablo, que sean de un mismo sentir. En todas las iglesias, hermanos, había problemas. Dice la carta, hermanos, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice: completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Está viendo los Filipenses, cuando primero dice que le daba gracias a Dios por ellos, y luego les dice que sean del mismo sentir. Había personas que pensaban de una manera, había personas que pensaban de otra, había problemas, había pleitos, pero el apóstol Pablo daba gracias a Dios por ellos. No me conteste, ¿da usted gracias a Dios por los hermanos? ¿Da gracias usted a Dios por el pastor? Un día que no lo tengamos, ¿qué vamos a hacer? Yo creo, hermanos, que no es así, pero he mirado 2, 3 recientemente sepelios, funerales de pastores, y los halagan mucho. Yo pienso que en vida también lo hicieron. Los halagan, los exaltan por todo lo que ellos fueron, pero creo, hermanos, que en vida debemos de demostrar el amor hacia el pastor, hacia los hermanos, más al pastor, hermanos, porque está trabajando para nosotros, nos está enseñando la palabra de Dios. Debemos, hermanos, de demostrarle amor, no solo al pastor, lo acabo de decir, al pastor principalmente, pero todos, hermanos, unos con otros. Hasta el más, hermanos, hasta el hermano menos infiel, tenemos que demostrarle el amor para motivarlo, que siga viniendo a la iglesia, que siga acercándose al Señor. Desde el más débil, hermanos, hasta el más fuerte.
¿Da usted gracias a Dios por los hermanos? ¿Da usted gracias a Dios por las hermanas? ¿Da gracias usted a Dios por la iglesia? El apóstol Pablo lo hacía. El apóstol Pablo lo hacía. Sigamos ahí en Primera de Corintios, pues. Versículo número 5. Dice, porque en todas las cosas, el apóstol está elogiando a los hermanos aquí, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. No podemos, hermanos, negar la gran verdad de que este versículo nos está enseñando aquí, porque en realidad, hermanos, los hermanos de Corinto eran enriquecidos en toda palabra, ya sea, hermanos, que la palabra se refiere a doctrina o ya sea que la palabra se refiere a las lenguas. Porque si conocemos de alguna iglesia, hermanos, que era el hablar en lenguas, era precisamente esta iglesia, la iglesia de Corinto. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Dice la palabra de Dios, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. Y el apóstol Pablo aquí dice, ustedes han sido enriquecidos. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Estaba pensando, hermanos, yo estaba pensando, ¿para qué el Señor enriqueció tanto a esta iglesia? Si era una iglesia, pues hermanos, se conoce como una iglesia carnal. Él les dice, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Yo pensaba, Señor, pues ¿para qué les diste tantos? Ahí había, hermanos, ahí en el capítulo 12 hay dones que Dios les dio a ellos. El Señor, ¿para qué? ¿Con qué propósito? No obstante, hermanos, sabemos que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Amén, hermanos. Y no tenemos que altercar con Dios. La palabra de Dios aquí nos dice, fuisteis enriquecidos, fueron enriquecidos. En toda palabra y en toda ciencia. Ciencia es conocimiento. Palabra es doctrina o el hablar en lenguas. Pero eran enriquecidos en el conocimiento. Alguien que busque 2 de Corintios 8, versículo número 9. 2 de Corintios 8, 9. Así la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Dios. Por amor a vosotros se hizo pobre, rico a vosotros. Esa fuisteis. Muy bien, gracias hermano Pablo. Fuisteis enriquecidos. Otra persona que busque por favor Romanos 8:32. Adelante, hermana. 8:32. El que no está en su Muy bien, gracias hermana. Hermano José, 1 de Corintios 12. Vamos a 1 de Corintios 12. Hermano José, 1 de Corintios 12. Versículo 8 al 11. 1 de Corintios 12, versos 8 al 11. Bueno, del 7 al 11, hermano. Pero cada uno de sábado de hecho, este es dada por palabra de salvación, otra palabra de ciencia,
hacer milagros, a otros lenguas, pero todas estas cosas las hace a uno para disfrutar. Muy bien. Vean, hermanos, ¿eran enriquecidos, sí o no? Dice el apóstol Pablo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia, discernimiento de espíritus, fe por el mismo espíritu, dones de sanidades por el mismo espíritu. Eran enriquecidos. Primera de Corintios, hermano Leo, Primera de Corintios 14:26. Primera de Corintios 14:26. De Dios. 6. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificar. Siga leyendo, hermano. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, por turno y uno intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablando 2 o 3, los demás juzgan. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Hasta ahí, solamente. Y gracias, hermano Leo. Entonces, hermanos, una vez más, dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo número 6, hermanos. 6, versículo 7 y 8, perdón. Bueno, vamos a leer el 6 también. Del 6 al 8 dice la palabra de Dios, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 7, una vez más lo repito, el apóstol Pablo está elogiando a los hermanos antes de entrar a lo que ya verdaderamente es el propósito de la carta. De tal manera que nada os falta en ningún don. Vean, hermanos, lo que dice ahí el versículo, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sí, no podemos dudarlo. Sí eran ricos en los dones. Y vean lo que dice el versículo, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos tenían un grande problema. ¿Cómo podemos llegar a tenerlo nosotros? Enriquecidos, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que Cristo va a venir? Amén. Pero ellos tenían un grande problema. Que vivían como si el Señor no fuese a venir. Estaban distraídos, lo vuelvo a repetir, por el lugar donde ellos vivían. Hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros que tenemos que ceñir nuestros lomos y que tenemos que ser como aquellas personas que no duermen, porque Cristo va a venir. Cristo va a venir, hermanos. Cristo viene. Y dice la palabra de Dios que en todo tiempo sean blancos sus vestidos. ¿Cómo, hermanos, nos encontraría el Señor si viniera el día de mañana? ¿Qué pecado, lo vuelvo a repetir, usted ha estado arrastrando por tanto tiempo que no ha querido soltar? Usted es cristiano, usted también tiene un don porque Dios nos ha dado dones a cada uno de los que le hemos aceptado como Señor y Salvador. ¿Qué don tiene usted escondido que no ha querido poner a trabajar? ¿Qué pecado tiene usted que no ha querido abandonar? Los corintios vivían, hermanos, eran enriquecidos. Ellos estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también. Pero ellos no estaban viviendo, hermanos, como si estuvieran esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está pasando en este día, hermanos, en las iglesias. No vivimos como si estuviéramos realmente esperando lo que sabemos que va a pasar, el rapto de la iglesia. No hay, hermanos, ninguna profecía más evidente a la venida de Cristo, sino que el amor de muchos se va a enfriar
la apostasía que iba a venir en los días de Noé, en los días de Lot. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Cualquier momento, hermanos, sonará la trompeta y el Señor nos va a recoger. Debemos de vivir como tal, esperando tal profecía. El rapto de la iglesia. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, de tal manera, el versículo 7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, hermanos, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice, hermanos, Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Dice así, hermanos. Primera de Juan 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Vea lo que sigue diciendo. Para que cuando se manifieste, allá el apóstol dice esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, y ahora, hijitos, permanecer en él. Para que cuando se manifieste, tengamos que, hermanos, confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, ¿qué, hermanos? Avergonzados. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que permanezcamos en él. ¿En quién? En el Señor. ¿Cómo puedo permanecer en él? Viniendo a la iglesia es parte. Pero ¿cómo puedo permanecer en él? Dos cosas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, hermanos, podemos hacer la vida cristiana tan pesada, que decimos 10 mandamientos. Ay, no. ¿Quién va a poder guardar los 10 mandamientos? No, es muy difícil. Sí es difícil. Sí es difícil. Pero el Señor no nos manda que guardemos los 10 mandamientos. El Señor nos manda que hagamos 2 cosas. Porque si amamos a Dios, no vamos a robar. Si amamos a Dios, no vamos a mentir. Si amamos a Dios, no vamos a desear la mujer de nuestro prójimo. No vamos a codiciar, porque amamos a Dios. Y si queremos permanecer, debemos de permanecer amando a Dios. Debemos de permanecer leyendo su palabra. Debemos de permanecer que sus mandamientos estén en nosotros. No hay otra manera. Si no estamos viviendo así, hermanos, dice que nos vamos a ir de él, nos vamos a alejar de él avergonzados. No es que nos va a echar al infierno. Vamos a perder las recompensas que Dios tiene para nosotros. Cuando esté, hermanos, el Señor galardonando a la iglesia, dando los trofeos, dando los galardones, y estás en la fila y llegas tú a la fila y el Señor te diga, bueno, ni te va a decir nada, vamos a agachar la cabeza y nos vamos a hacer para acá, porque sabemos que no tenemos nada, porque no hicimos nada, porque no vivimos ni siquiera como Dios quería que viviéramos, menos íbamos a hacer algo para Él. ¿Cómo usted, cómo yo queremos llegar ese día allá, hermanos? ¿Confiados? Dice la palabra de Dios en Hebreos que nos acerquemos a Él confiadamente, hablando de la oración. Pues así deberíamos de vivir desde ya, hermanos, confiados en el Señor, sabiendo que estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, para que ya sea que Cristo venga o que moramos, estemos con Él y estar listos, hermanos. Ya llegué a mi casa, Señor, te serví,
hice algo por ti, me esforcé. Yo sé que en el futuro, cuando ya recojas a la iglesia, yo sé que tú vas a tener algo para mí. ¿Será ese nuestro sentir? Aquí dice, hermanos, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo estamos en el día de hoy? ¿Estaremos avergonzados de la vida que estamos llevando? ¿O estaremos satisfechos? El apóstol Pablo dijo, yo de nada tengo mala conciencia. Confiado. Él sabía que cuando él moriría, él mismo dijo, hermanos, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Confiado, confiado, seguro. ¿Puede decir eso usted también? ¿O se siente avergonzado delante de Dios? Los corintios dice que estaban esperando, pero no vivían como tal. Ya casi terminamos el versículo 7 y 8 ya para dejarlo aquí. Dice, nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo elogió a los corintios porque Dios en su gracia les había dado dones, riquezas. Les ha concedido dones espirituales específicos. Tales dones son un complemento valioso e indispensable del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Sin ellos el creyente no logra fortalecerse y ayudarse mutuamente como Dios desea. Vean, hermanos, lo que dice aquí. No hay ninguna parte de esta carta en la que Pablo trate de eliminar los dones. No está tratando de eliminarlos. Más bien, trata de cambiar la actitud de los corintios hacia los dones espirituales para que los usen de acuerdo con el propósito de Dios. Terminamos en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 11. Ponemos en pie, hermanos, ya para terminar ahí. Primera de Pedro 4. Vamos a leer desde el 10. Hablando de los dones que el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto, vamos a leer desde el versículo número 10 y vamos a leerlo todos juntos, el 10 y el 11, hermanos, dice, se van uniendo conmigo, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, hermanos, ya en la próxima semana, ahora sí vamos a comenzar con el versículo 10, donde dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ahora sí, vamos a comenzar la próxima semana. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque nos permite, Señor, exponernos a la enseñanza, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que en cada lección algo podamos, Señor, entender, algo podamos, Señor, agarrar para nosotros y ponerlo en práctica. Bendice, Señor, el resto del servicio, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.